¿Qué tal, hermanos? Vamos a pasar al estudio número 2 en esta oportunidad de esta serie de programas que hemos titulado El tiempo es hoy. Hoy es el tiempo de estudiar, hoy es el tiempo de acercarse a nuestro Dios. Y el tema de hoy se titula El juicio de Dios sobre la humanidad. Como cualquier asunto bíblico, este es un tema que se acepta por fe en la palabra de Dios, porque la Biblia me lo dice, yo lo creo. Así que en esta oportunidad vamos a abrir nuevamente la palabra de Dios. Bien, vamos a hacer una pequeña oración, pedir la dirección de Dios sobre este estudio y después continuamos. Querido Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, porque nos das esta oportunidad de abrir tu palabra. En un tiempo, Señor, donde necesitamos leerla y comprenderla, pedimos una porción de tu Espíritu Santo que nos acompañes en este estudio, Señor, dándonos entendimiento, así como también inspiraste tus palabras en la Biblia, Señor. Por eso queremos pedirte dirección con cada uno de aquellos que se sometan bajo tu autoridad, bajo tu palabra, y que hoy con humildad te dicen, Señor, yo quiero aprender más. Dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a pasar directamente a las preguntas sin perder tiempo. Vamos a ir a la primera pregunta que dice, ¿sobre qué hará Dios el juicio? Dios está por traer un juicio, dice la palabra de Dios. Dios va a hacer un juicio, y ese juicio será ¿sobre qué? ¿Qué se va a evaluar en un juicio? Yo quiero que ahora en tu mente puedas hacer la escena de un juicio para que luego puedas encajar las piezas celestiales. En el juicio hay un juez, hay un abogado, hay un tribunal. Se abre el libro de los actas, de las leyes de la nación. El abogado tiene a mano siempre algún artículo. Hay testigos, hay personas. Y se investiga el caso de una persona, generalmente, ¿no? Se lleva a cabo una investigación y se toma después una resolución, al final una sentencia, ¿bien? Así que Dios va a traer algo a juicio. Miren lo que dice la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Te pusiste a pensar que Dios traerá toda obra a juicio alguna vez? Toda obra. Todas las cosas que hicimos, la que no hicimos también, las cosas que dijimos, las cosas que callamos, los pensamientos, todo en algún momento será pesado en la balanza celestial y se tomará una decisión. Y esto no significa salvación por obras, porque aquel que fue una nueva criatura y hizo buenas obras, lo fue porque aceptó a Cristo en su corazón. Ahora es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, es una nueva vida, una nueva dirección. Por lo tanto, las obras de esta persona van a hablar bien. ¿Se dan cuenta? No hacemos buenas obras para salvarnos, sino porque somos salvos, actuamos como aquellos que fueron redimidos por la sangre preciosa del Señor. Pregunta número 2. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? ¿Será que los malos serán llevados a juicio? ¿Será que los buenos? A veces cuando pensamos en juicio pensamos en castigo, pero no es nada que ver. Cuando una persona no es culpable y se la lleva a juicio, se investiga el caso y se resuelve que es inocente. Por lo tanto, se toman diferentes decisiones. No es directamente castigo. Pensamos en el día del juicio como un día de castigo y así nos lo presenta la Biblia. Ahora, ¿cuántos pasarán delante del juicio, delante de ese tribunal que está en los cielos? Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, y nuevamente sea bueno o sea malo. Es necesario, queridos, que todos pasemos ante el tribunal de Cristo, porque se decidirá el destino de todas las multitudes que pueblan la tierra, vivos y muertos. Se decidirá el futuro de cada uno. Sea buenas las obras que hiciste o sean malas, se va a tomar una resolución, una sentencia. Todos vamos a pasar delante del tribunal de Cristo. Tenemos que estar confiados. Y ahora más adelante vamos a ver por qué tenemos que estar confiados y por qué en este tiempo tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Pregunta número 3. ¿Quién es el juez? Como en todo juicio tiene que haber un juez. Y esto es sorprendente porque la palabra de Dios nos describe atentamente
¿Quién quedó a cargo en el juicio? Miren lo que dice Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Interesante que Dios el Padre le pasó el juicio a su Hijo, lo dejó a cargo de este juicio. Por lo tanto, el juez es Jesús. ¿Quién va a determinar? ¿Quién es el que determina la sentencia? El juez. El juez es Cristo. Tenemos que estar unidos a Él, conectados a Él. Una relación constante, como nos dice la palabra de Dios. Esto nos lleva al pensamiento humano a temer a Dios y darle gloria, porque Él está a cargo de los destinos de la humanidad entera. Siguiente pregunta, pregunta número 4. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Estamos hablando de un juicio, estamos hablando de que se va a investigar un caso y se tiene que tener un registro de los actos, ¿verdad? Ahora, en nuestros actos, ¿dónde están registrados? Si es así, la palabra de Dios tiene que darnos alguna información. Miren lo que dice la palabra de Dios, porque lo importante no es lo que opine el hombre o lo que diga Misael, sino lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Te das cuenta que no empieza el juicio sin primeramente abrir un libro? Ahí seguramente ven el nombre de Misael, su vida, sus pensamientos, lo que hacía en secreto, a qué dedicaba su tiempo, y se toma una resolución. Nuestros registros, hermanos, de las obras, tanto sean buenas o sean malas, están en libros. Después podemos discutir cuántos libros hay, cuál es el libro de los nombres, de las obras, pero lo interesante es que hay libros en el cielo y nuestras obras están siendo escritas. ¿Se dan cuenta? Cada día, hermanos, nuestras obras están siendo escritas y se llevará toda obra a juicio. Eso dice la palabra de Dios. No estamos ni siquiera explicando, ni siquiera dando un resumen, estamos citando la Escritura prácticamente. Esto es lo que dice la palabra de Dios acerca de este asunto maravilloso. Y vamos a pasar a la pregunta número 5. Dice, ¿quién es el abogado? Como en todo juicio también tiene que haber un abogado defensor. Y nuestro abogado, en la palabra de Dios, nos dice lo siguiente. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es interesante que hay versículos que a lo largo de mi vida yo, al enseñarlos, vi que fueron aceptados y otros versículos que no. Y dicen verdades lindas y verdades quizás que al corazón humano no acepta tanto. Dice Juan, hijitos les escribo para que no pequéis. ¿Qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley. Tú quebrantas una ley, mereces la muerte, pero Cristo vino a morir por ti. La ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? No los de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, matar a un animal, se apedrea al que pecó. No, están los mandamientos del Señor. Pero si alguno hubiera quebrantado esa ley, abogado tenemos a Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado. Tenemos un abogado que no conoce el fracaso. Ahora quiero decirte algo interesante, hablando un poco de la ley. ¿Sabes que tan solo en los Estados Unidos, en el mes de enero, se pusieron en vigor 40.000 leyes? Tú sabes que cada ley tiene artículos y normas, y algunas se discuten, otras no. Cuando uno habla de las leyes de la nación, no ves que están discutiendo todo el tiempo. Cuando uno habla de las leyes de Dios, empieza la discusión. Y son solamente 10. En Estados Unidos en enero 40.000. No pasa nada. Acá en Argentina tenemos más de 30.000 normas, artículos. No pasa nada. Presentar la ley del Señor y el corazón humano se pone loco. Y borraron el segundo mandamiento y borraron el cuarto. Entonces, ¿por qué? Y ahora vamos a verlo a continuación. ¿Por qué sucede esto? Pregunta número 6. ¿Por cuál código seremos juzgados? Miren, acá en Argentina hay un código civil donde se evalúan, es un conjunto de reglas, leyes que se evalúan las normas civiles, la relación entre los civiles. Tenemos un código mercantil donde se evalúan las relaciones que existen en el comercio, las reglas, las leyes. Código penal, el código de la nación argentina,
en donde se evalúa justamente el comportamiento de los ciudadanos, cómo debemos llevar a cabo nuestras responsabilidades, actividades en la vida pública, con los demás, con el gobierno. Bien, y son aceptadas, y uno, gracias a las leyes, puede salir tranquilo sabiendo que no te puede pasar nada malo, y si te pasa va a haber justicia, porque hay leyes en la nación. ¿Cuánto más en la vida espiritual? A veces en la vida espiritual no queremos leyes, pero hay muchos códigos, y el código de la palabra de Dios, o sea, las leyes con las cuales la humanidad será juzgada, es mejor que lo diga la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer qué dice Santiago capítulo 2, versículos 2 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, el código con el cual utilizará Dios para evaluar será la ley. 10 mandamientos que se resumen en amor a Dios y en amor al prójimo. Ustedes se acordarán, por ejemplo, del joven cuando viene y le dice: Señor, ¿qué haré para ser salvo? Él quería ser salvo, quería que finalmente en su vida la sentencia sea salvación. ¿Qué le dice Jesús? ¿Sabe los mandamientos? No matarás, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio. Le nombra algunos y él dice: sí, todo lo he guardado. Entonces te falta una cosa: sígueme. Hay dos cosas, hermanos, que tenemos que hacer para que la sentencia finalmente sea inocente, y para ser justificado gratuitamente, que a pesar de que una vez quebrantamos la ley, ahora seamos justificados gratuitamente. Es decir, Dios te declara justo por más que fuiste culpable, porque Cristo pagó tu fianza. Ahora hay algo que tenemos que hacer: si amamos a Jesús, guardar sus mandamientos y seguir a Jesús constantemente. Dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. Así la llama Pablo. Realmente, cuando uno obedece, imagínate en tu ciudad si guardarían la ley del Señor. Nadie mentiría. Oh, todos honestos. Nadie robaría. Podrías dejar tus pertenencias a simple vista. No pasaría nada. Nadie robaría. Todos respetan las leyes del Señor. Nadie mataría. No se escucharía más homicidios. Las cárceles estarían vacías. Qué lindo sería que se guarden los mandamientos, ¿verdad? Y vamos a pasar a la última pregunta, que dice: ¿cuál será la sentencia? ¿Cuál será la sentencia? Finalmente habrá un destino para todas las personas. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Atención, hermanos, trono de gloria. ¿Sabes que en qué trono está ahora Cristo? En el trono de la gracia. Dice Pablo: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos un abogado. Pero un día ese trono dejará de estar para ponerse en vigor otro trono, el de la gloria. Ya para ese entonces no habrá oportunidad. Vamos a seguir leyendo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Qué diferencia, ¿verdad? Un grupo se ve que hacía todo bien. Al hambriento le dan de comer, al sediento le dan de beber. El otro grupo, despreocupado por el prójimo. Aquí no se cumplen los restantes mandamientos, ¿verdad? Lo que dijimos que la primera parte se dirigía al amor a Dios y la otra al amor al prójimo. Pareciera que unos aman al prójimo y los otros no. Por lo tanto, se toma una sentencia, una decisión final. Algunos recibieron a Cristo en su corazón para buenas obras. Los otros seguramente lucharon para cambiar, quizás estuvieron en sus vidas o distraídos con los asuntos de la vida, despreocupados del prójimo y se perdieron. Vida eterna, muerte eterna, sentencias diferentes. Quiero mostrarte ahora un video. Morgan tan solo 17 años tenía cuando lo dejaron cuidando a su hermanito menor, hermanito de tan solo un año. Lo envolvió en trapos y lo prendió fuego. Y claramente fue llevado a juicio. Y hubo una sentencia para Morgan. Y ahora quisiera que vean su reacción en el momento que él se pone a orar para ser liberado de ese momento. Vamos a ver el video. But a significant burn pattern shows that there is something set significant and intentional. And at that point, to start a fire in that room is hiddenness, and to walk got out of control, that's an extreme recklessness, and that's intent, that's maliciousness, that's a definition of malice. As you walk away from the fire that you've just lit in another residence, standing outside watching it burn, till it becomes too much to go back to. That's malice. And so malice is here on both counts. Is all that murder. Question of testimony. I believe the state has, in fact, met the verdict. So therefore, I am going to find that there is probable cause to charge the individual with the down over for general sessions court for no charge. Hermano, yo no quisiera que esa sea mi reacción aquel día. Quisiera andar por el camino en donde no hay condenación, el camino de Cristo. El camino de que uno por amor obedece al Señor y lleva un registro limpio en el cielo. Porque Cristo limpió ese registro con su sangre, ¿verdad? Ahora quisiera mostrarte el caso de Jason, un hombre que fue enviado a prisión con cadena perpetua. Estuvo 39 años y se dieron cuenta que lo enviaron a la cárcel por un crimen que no cometió. Y miren lo que dice Jason. Case 020436, case of 1970. All right. We've been through a lot together, and we made it. You know, we're here, we made it. Just because you're in prison, you don't have to be a prisoner. You got to be a man, you know? And you got to get yourself together regardless of what the circumstances are, and you got to press forward. You know you're innocent, you got to keep fighting, you know? Qué lindo es quedar en libertad, ¿verdad? ¿Vieron la cara de felicidad? Él dice, uno tiene que comportarse como una persona inocente si sabes que eres inocente. Nosotros nos miramos en la ley, dice Santiago, que es un espejo que nos muestra cómo estamos. Nos miramos en la ley ¿para qué? Para vernos cómo estamos. Muchos no quieren mirar la ley, no quieren ver cómo están. Pero cuando miran se dan cuenta que estuvieron fallando. Y ahora necesitan a Cristo, al abogado. Ahora quiero hacerte una invitación, querido. Tú has visto cómo hemos respondido a las preguntas con la palabra de Dios. Y hemos aceptado esta verdad como cualquier otra verdad, porque si lo dice la Biblia yo lo creo. Si tu deseo es estudiar la palabra de Dios, agenda el número, manda un mensaje al número que aparece en pantalla
diciendo yo quiero estudiar la palabra de Dios, yo quiero estudiar la Biblia, y enseguida un instructor bíblico va a comunicarse contigo para comenzar un estudio vía WhatsApp, de una manera muy sencilla. Querido, esta es tu oportunidad. No pospongas. ¿Hasta cuándo vamos a estar dando vuelta en el desierto de este mundo? El Señor nos está esperando en un cielo maravilloso y todavía queremos aferrarnos a las cosas del mundo. Tomemos una decisión firme por Cristo, una decisión de no ser engañados por el mundo y mantenernos en la plataforma firme que es la palabra de Dios. Te espero en el próximo video y que Dios te bendiga muchísimo.